Ahí se enganchó Fernando. Hola Fernando. Estamos esperando a Fernando para que una vez conectado poder empezar a conversar. ¿Qué haces, Pedrito? Compañero, ¿cómo anda? Hostia, tío, que estás hecho un español, joder, venga, qué pintuza que tienes. Es que me hace un frío, no te puedo decir de qué, mucho frío, hijo mío. Y viste que no solo estreno franja etaria de riesgo con los 60 años, sino que me agarró más frío que en mis 60 años. Es tremendo. Bueno, acá te recibimos con Baglietto, con el témpano, tema que nos Qué habías temazo, ¿eh? comentado. Ah, por Dios, Agonicio, qué tipo. Qué pedazo de Voy hacia el artista es. fuego, voy hacia el fuego como la mariposa. Qué imagen Bueno, esa, ¿eh? contame un Lanzarse a poco, todo. antes de empezar con otras cuestiones. Cuando trabajás en el taller diseñando, cuando trabajás en el atelier pintando, cuando haces murales, cuando aparece lo creativo, ¿la música acompaña también o es otro lenguaje distinto y no se mezclan? Contame un poco. No, escúchame, cualquier manifestación artística está totalmente hermanada. A ver, es parte de la pulsión, del deseo del ser humano de expresarse de alguna manera. Es indivisible, es indivisible. Yo, a ver, tengo ahí, esperá, a ver, es una cuestión que esto es lo mismo que el pincel. Es lo mismo, el pincel, la guitarra, el cuerpo, la mano, la muñeca que se quiebra para poder expresar algo, un sonido, es lo mismo. Digamos como que no hay, no sé, es indivisible. En mí, por ejemplo, yo lo vivo así, es indivisible. Cuando agarro el instrumento, cuando agarro el lápiz, yo soy más del lápiz que el del pincel, ¿viste? A mí, digamos, como que el color siempre me generó un poco de frustración, como que siempre lo até mucho a la forma, entonces el color siempre venía como a rellenar la forma y un día pude liberarme de eso. O en el peor de los casos, o arruinar lo que ya habías hecho bien con lápiz. ¿Viste que? Olvídate, olvídate, pero así, tal cual, tal cual. O sea, un dibujo perfecto le metía color y la cagaba las peras. Entonces es como que, no, un día sí, un día pude como liberarme y empezar a experimentar el color por el color mismo, dejarlo como que fluya sin control, ¿viste? Sin control, sin tratar de controlarlo. Y eso me sirvió muchísimo. Pero es indivisible, para mí es indivisible. La expresión artística se manifiesta indivisiblemente. Qué bueno, qué bueno. Vamos a saludar a gente que se... Está Marcela Piqué de Tren, que Marcela, ya Ay. nos volveremos a juntar algún día, tanto laburo lindo que hicimos. Está Virginia Gómez, coequiper y diosa y Ah, compañera de Virgi. escuela, está Virginia. Mariela Lomar de Bolívar, Marchi de Castro, gente del Conservatorio de Morón, y bueno, gente que se empieza a sumar y que algunos ya eh, eh, a lo largo de estas charlas son seguidores y después me comentan en la semana y replantean cosas. Digo, es interesante este ida y vuelta forzado que se arma a partir de la pantalla, ¿no? Este ida y vuelta que yo provoco y que me interesa que exista, sincrónico al mismo tiempo y en distintos lados, diferido, pero saber que la pantalla es pantalla, pero del otro lado yo sé que hay gente y quiero que haya gente y siento que hay gente. Contame vos en tu laburo como plástico, cómo vivís este momento, primero este momento de cuareterna, segundo, cómo se vive preparando clases para pibes a partir de esta concepción de cuarentena y de trabajo desde lo remoto. Y tercero, esta preparación de clases cuando se da con todo lo anterior, sumando la discapacidad
y situaciones de pobreza como la de muchos de nuestros pibes, ¿no? Tenés para hablar Mirá, 3 horas, Fernando. sí, sí, más o menos, vamos a tratar de acotarlo. Pero voy a tomar una palabra que dijiste recién, que es forzado. Porque si vos te lo pones a pensar, desde que arrancó por allá atrás el plan Conectar, ¿te acordás el plan Conectar? Y empezar a trabajar sobre herramientas digitales, informáticas y cómo empezar a, digamos, al ecosistema educativo, dotarlo de herramientas como para que puedan ampliar su función en una era nueva y distinta. Digamos, como que eso que debería haber sido un proyecto de construcción cognitiva planificado, proyectado, pautado en tiempo y forma, terminó siendo un enema en el Fernández, ¿me entendés? O sea, doloroso pero efectivo para evacuar cualquier problema de dudas. A ver, terminó siendo un aluvión de cosas que tuvimos que hacer indefectiblemente, emergentemente, porque se nos sobrevino una realidad para la cual no estábamos preparados, pero ni ahí, ni ahí. A ver, tener que aprender a usar Zoom, tener que aprender a colgar los archivos en el Drive, tener que hacer estas charlas con pantalla, no poder estar en los lugares habituales, salir de la zona de confort, una locura. Entonces, digamos como que sí, me preguntás a mí cómo lo vivo yo, y lo vivo como todos, o sea, lo vivo como todos. Yo tengo la teoría de que lo que estamos haciendo es reaccionar. O sea, esto que nos sucede, nos está sucediendo. Y por más que nos juntemos y charlemos y tratemos de encontrarle la vuelta y tratemos de elaborar en el durante y en el mientras tanto, estamos como cuando agarrás la guitarra y te pones a zapar, estás creando en el momento, ¿viste? Y estamos como un poco reaccionando ante todo esto. Yo, mira, en relación a estrictamente la, digo, más o menos tercer parte de la formulación de tu pregunta, con respecto a los ejercicios, a los trabajos, sobre todo de mi área, del área artística, creo que los primeros fueron como más adecuados, cuando tuvimos que empezar a pensar que teníamos que realizar un tipo de actividad diferente, que no era la que veníamos haciendo, fue como poner el foco estrictamente en otro lugar, en un lugar diferente, que era la casa, que era la familia, que era el pibe funcionando con sus características en el entorno del hogar, con la familia que tenía. Y cuando empezamos a avanzar en esto de la cuarentena, y se empezó a hacer como, viste, cada vez un poquito más traumático, más denso, y empezamos a ver que los lugares en donde, por lo menos en el caso mío de mi escuela, nuestros chicos habitan eventualmente, no estaban, viste, preparados, ninguna casa está preparada para transformarse en escuela. Entonces es como que la llegada de una actividad, ¿no? Meternos nosotros adentro de los hogares con una actividad, tenía que estar perfectamente adecuada. A ver, por ahí es muy utópico la palabra perfecto, pero digo, tendría que haber un grado de adecuación entre lo que proponemos y las posibilidades de realizarse que nos demandaba a nosotros salir de este lugar común de planificación y planificar en función a otras cosas. Sí, yo me permito dudar si el tema es transformar la casa en escuela. Digo, acá recibimos un montón de saludos, después lo hacemos, ¿no? Pablito Ramírez Arnold, gran artista plástico, genio de los genios, está viviendo en Roma ahora. Pablo, nosotros tendríamos que haber estado juntos en mayo en Roma. Pablo nos ponía recién, todo cambió. Y en verdad intuimos de qué manera nos vamos manejando. Y en este intuir, yo lo que pensaba es, bueno, que ahí lo ponía Pablo también, ¿no? Este doble cambio. Cambió la casa que nos aloja como hospedaje, la casa de nuestros alumnos, y cambió nuestra casa y nuestra morada interna. No somos los mismos. Esto con seguridad. Y pensaba también, digo, ¿hasta dónde las propuestas de artística, de educación artística, van direccionadas, preguntaría yo,
y yo después te doy mi opinión, ¿no? Pero preguntaría yo, ¿a dónde? Cuando armo una actividad de educación artística en estos momentos, entrando a la casa de los chicos, en estos momentos donde mi casa cambió y donde yo también tengo que amoldar mi hábitat para ofrecer la actividad, ver la luz, ver la conectividad, si tengo, ¿no? El otro día probando conectividad nos recorrimos las dos casas, cada uno parecía la parabólica humana. Digo, la propuesta de educación artística, ¿hacia dónde y para qué? Mirá, claramente hacia la transformación de la realidad. Si el arte lo que tiene como, digamos, pauta intrínseca dentro de su constitución es la construcción de nuevas realidades. O sea, a ver, si hacemos un recorrido rapidito por la función social del arte, claramente hay un momento, un punto de inflexión en la historia del arte en donde el arte cambia de la representación a la presentación de nuevos mundos, ¿sí? Si querés un objeto para marcar ese punto de inflexión claro y denotador, es la cámara fotográfica. Desde que aparece la cámara fotográfica se acabaron los copistas y aparecieron los artistas. O sea que sin lugar a duda, la propuesta de Plástica, o por lo menos la que yo consideré que era más adecuada en este contexto, era de transformación. Imagínate que en un contexto de encierro, el chico vive una realidad muy diferente y una situación de aprendizaje en la cual no tiene los dispositivos para poder llevarla adelante correctamente. Entonces, si el lugar va a ser la casa, por ejemplo, a ver, te voy a citar un ejercicio que hice, que fue de los primeros, que se llamó Arqueología Visual en Casa. La consigna era agarrar el celular, lo que contamos en casa, dispositivos, el celular todos lo tenían, y hacer una búsqueda de las manchas que encontremos en las paredes, en los muebles, en el piso, en cualquier lugar o en cualquier objeto de la casa, sacarle una foto y ponerle un título. De esa manera, el pibe podía realizar un ejercicio en donde podía aprender dos cosas. Uno, que el espacio en el que él estaba lo podía transformar en otra cosa, un espacio de aprendizaje. Y que ese espacio, que era casa, que tenía una significación particular, hoy lo podíamos resignificar, lo desnaturalizábamos y lo transformábamos en un espacio de arte, en donde yo podía encontrar, por ejemplo, manchas que podía convertir en obras artísticas. ¿Hacia dónde va entonces la actividad? Y me parece que va en ese sentido, a la transformación de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Y para qué? Y mirá, hay dos objetos. ¿Cómo? Yo soy un fanático del para qué. A mí, mis amigos más íntimos me encanta. Me carga con esto, porque frente al planteo del por qué, que a mí me aburre, porque generalmente apela a porque el para qué te clava. Y empieza a destrabar, te clava. Acomodar los melones, se puso en marcha. Obvio. Hay dos para qué fundamentales. Primero es educar, porque nosotros estamos ejerciendo nuestra función, que es de educar. Entonces, hay algo que aprender y hay algo que enseñar, y en este contexto el alumno sigue siendo alumno, el docente sigue siendo docente, y nosotros tenemos que seguir enseñando. En mi caso particular, un lenguaje que es el plástico, que es el visual. O sea, yo tengo que en cada una de las propuestas garantizar que el alumno aprenda a adquirir las herramientas que le permita llevar adelante el uso de un tipo de lenguaje. En este caso, por ejemplo, con el ejercicio de arqueología visual, a construir comunicación visual, a comprender que el lenguaje plástico a mí me sirve para expresarme y llevar adelante un tipo de comunicación que no es verbal, que no es física, que no es sonora, que por ahí en ese caso, con ese ejercicio, es visual. Sí. Y segundo, como para, a ver, el para qué de esto, la segunda pata del para qué, ahí viene, digamos, como la otra dimensión que cobró la escuela, que tiene que ver con la contención y con la presencia. ¿Para qué?
porque tenemos que estar, porque ellos tienen que sentir que nosotros estamos, y porque no podemos abandonarnos en este contexto social, porque somos personas que vivimos en sociedad, somos socios, como decía Calamaro, de esta sociedad, y parte de esto es estar presente ahí en donde a nosotros nos necesitan y en donde nosotros debemos estar con nuestra función. A mí me gusta pensar en la imagen, digo, imagen que yo reitero, de la manada, de la manada mamífera, digo. En verdad, nosotros, sí, extrañando hoy en día el contacto, el abrazo, la presencialidad y la tibieza del cuerpo del vecino, del amigo. Y creo que en esto los lenguajes artísticos, plástica, música, danza, teatro, la multimedia, la literatura, que en general queda como por fuera del estándar y es base de cada gancho, la literatura. Pueden ofrecer el texto dentro de este contexto. Pueden ser la figura en medio de este fondo, de este manemán, de esta... Recién se sumaron un montón de amigos, voy a nombrar algunos, está Romina Longitano, Vanina Martini, Pablo Zapata, la gente de la Casa Gestáltica, donde yo hice la formación en Gestalt, Nora, Carlos, seguramente alguno de ellos, Adriana Cortés, Silvana Lugo, Andrea G, Nerina Ricciardi, un montón de gente, un montón de... Ahí la veo a mi amiga Romina Longinato. Gran maestra, la Romy, también compañera de la 8 muchos años. Y contame un poco, cuando empezamos a pensar la charla, apareció la idea de entre lo analógico y lo digital, ¿no? ¿De qué se trata esto? Y vos sabés que, ¿en qué lío nos metimos, eh? ¡Ja, ja! ¿Qué lío nos metimos? A ver cómo salimos de esto. Mirá, es clave lo que pasó. Es clave, ha cambiado el paradigma. Tuvimos que salir de... mirá, a veces cuando doy la charla de realidad aumentada, cito a un filósofo francés que me gusta mucho que se llama Pierre Levy, que para entender esta, digamos, dicotomía entre lo analógico y lo digital está bueno porque plantea algo muy concreto. Dice, lo virtual es un real intangible, ya que hablaste del tacto, viste que estabas recién hablando del tacto. Dice, lo virtual es un real intangible. Y en esa reflexión deja ver algo muy interesante. Mira, por ejemplo, primero dice que lo virtual es un real, pero que es intangible. Si es intangible es porque no podemos estar presentes para realizar el tacto. Pero no deja de lado los otros sentidos como la vista y como el oído. Entonces, si lo pensamos desde ese lugar, tenemos como dos opciones. Cuando yo pensaba esta relación entre lo analógico y lo digital, lo que veía era como el proceso que estábamos padeciendo de cambio y de adaptación a una realidad intangible a la que no estábamos acostumbrados y que necesitábamos primero comprenderla. Por eso te propuse hacer como esta charla de lo analógico y lo digital. Según esta definición, hay como dos cosas muy claras. El tacto, que está dentro del campo de lo real, de lo tangible, y lo virtual, que también está dentro del campo de lo real, pero de lo intangible. Una de las primeras experiencias que vivimos, por ejemplo, en nuestra escuela, cuando empezamos a transitar esta situación de empezar a manejarnos en una educación remota, virtual, digital, fue el tema del canal de intercambios y de comunicación. Ese día me acuerdo que me senté a escribí varias cosas, pero escribí una alegoría, así al modo platónico,
que el título podría estar así, algo así como El mensaje y el río. La alegoría dice así. Heráclito, La alegoría dice, bueno, pero mirá, la alegoría dice así. Te lo puedo contar de los dos lugares, te lo voy a contar de uno, después vemos si te lo puedo contar del otro. Pero resulta que va el padre con el chico caminando por la calle de tierra a orillas del río como acostumbraban, porque a esa hora del día iban a pescar un rato porque les gustaba pescar. Y en una de esas aparece por el río, por la corriente del río, una botella que tenía algo adentro. El chico levanta la botella, la miran con el padre, la destapan, sacan el mensaje, y en el mensaje, sacan el papel, y había escrito un mensaje que decía: ¿hay alguien allí? Menudo problema, menudo quilombo, ¿no? Porque el primer problema que se presenta en esta situación es que hay alguien que emitió un mensaje, que realizó una pregunta, y hay alguien que tiene la posibilidad o la imposibilidad de contestar, porque si yo la respondo y la tiro al río, el río sigue su cauce, y la pregunta que realizó el que preguntó, capaz que nunca tiene respuesta. Y un poco eso nos empezó a pasar, ¿viste? Que empezábamos a lanzar en este mundo virtual, en este mundo digital, mensajes, propuestas, y no sabíamos a dónde las iba a llevar el río, y si alguien la iba a poder ver, y si ese alguien que la veía iba a tener la capacidad de contestarla o no. Lo primero que detectamos en esta situación entre lo analógico y lo digital es que el canal de intercambio se había roto. O por lo menos para mí, el canal de intercambios se había roto. Y más allá de que por ahí la virtualidad nos permita, digamos, hacer una labor más diversa que nunca, porque atendemos a la diversidad particular en el hogar de cada chico, con la necesidad de cada chico, y la actividad va dirigida para las características particulares de cada uno. Más allá de eso, este mundo digital, esta educación remota, no llega a todos. Es como ese mensaje en el río que yo lo tiro y que por ahí cae en una orilla, levanta una persona y se pone en contacto con un porcentaje que no es el mismo, compartiendo analógicamente el mismo espacio de contacto que teníamos dentro de la escuela. Recuerdo cuando empezó, vos sabés que yo estudié diseño en la UBA y por aquellos años mozos había como una ilusión de convertirse no sé, en una especie de Neo, ¿viste? Neo de Matrix, o sea, esa persona capaz de manejar todo el universo de la Matrix, de lo digital, y convertirse en un erudito que todo lo puede hacer. Y hoy nos toca vivir este contexto, y digo, wow, cómo extraño, qué nostalgia que me provoca el mundo analógico. Antes, que yo me veía como un homo digitalus, por llamarlo de alguna manera, cómo extraño ese homo analogicus, si querés llamarlo, ¿no? Y digo, a ver, no por nuevo, lo nuevo siempre es bueno o mejor. Está bien que lo nuevo se dé, se manifieste, pero no por nuevo, tenemos que tomarlo como sustituto de lo que existe. Para nada, perdón, ¿no? como sustituto ni como único canal, porque un canal puede romperse, uno. Ahora, cuando mi propuesta abarca multicanal, aunque suene a la publicidad, claro, cuando mi propuesta abarca distintas posibilidades de llegada, cuando mi propuesta tiene la intencionalidad comunicacional de llegar, no siempre, lo decía recién una de las compañeras que era Eli, no sé cuánto, Eli, y yo coincido en esto, no siempre la respuesta es la señal de que el otro ha recibido
la posibilidad de encontrarnos. No se produce el encuentro solo con la respuesta. Yo Tal cual. en una charla hace ya al comienzo de la cuarentena, una maestra de Salta, cuando yo hablaba de la pedagogía de la presencia de de Gómez da Costa, dice, yo sé que mis alumnos están cerca y me hago presente en su vida porque los pienso. Y yo sé que si los pienso están cerca. Y no es que me agarre un ataque místico ni de... No, digo, algo se produce en el orden de lo empático cuando yo pienso a quién va dirigido, es personal, singular, diversificado, único. Digo, y en esto la tecnología, claro que puede ser también una gran ayuda. No creo que sea... no todo tiempo pasado fue mejor, ni todo lo tecnológico llega para mejorarnos la vida en un 100%, ni para arruinárnosla. Creo que en este toma y daca, que en esta imagen dialéctica de yin y yang que se va configurando, que no es la mezcla del blanco y el negro, que es un poquito blanco, un poco negro, a veces más blanco que negro, a veces más negro que blanco, a veces el proceso actual es favorecedor de encontrar otras respuestas. Y en esto, claro que sí, yo estoy seguro que la mirada de los profes, yo en estos momentos estoy con alumnos, pero alumnos de grandes, terciarios y universidades. Y también se da esto de, muchos me llaman después de la clase o antes de la clase para charlar y preguntarme pavadas tales como yo transmití desde un lugar y después desde otro. Y uno me preguntaba, ¿y usted dónde vive? ¿En cuál de los dos? Claro, y es una amiga que es profesora, está haciendo un posgrado. La necesidad de establecer esta cuestión de lazo, de vínculo, de que en lo presencial está más cercano y en lo remoto cuesta la intención, cuesta las ganas de, cuesta el sobreponerse a. Yo me encontré el otro día con una profe que bailaba delante de la pantalla y yo armé una actividad para abuelos en un seminario que di para afuera de tercera edad, bailando delante de la pantalla, era el baile de las manos, delante de la cámara. Deberemos seguir explorando. Contame dentro de estas exploraciones. Yo recuerdo una propuesta tuya de robótica que a mí me voló los pocos pelos que me quedaban en ese entonces. En escuelas especiales, uy, qué lindo, escuelas espaciales, me encantó. Me encantó, me encantó. Escuelas especiales con los kits de robótica que habían llegado. Eso. ¿De qué se trata? ¿Y cómo fue? ¿Qué fue lo que hiciste? Digo, la experiencia vale la pena. Mirá. La tome y la quiere replicar. Mirá, sí, eso estuvo interesante. Eso fue en la escuela 518, hace ya unos años atrás, cuando aparecieron los kits de robótica. Y sí, a mí como que me llamó mucho la atención, ¿viste? Teníamos todos los kits a disposición. Yo en esa escuela era el único profe de un área especial que había. Nadie se animaba a tocar los kits, qué sé yo, me agarré 2 cajas, me las llevé al aula, desarmamos todo y empezó. Cuando empecé a averiguar un poco cuál era el plan de estos kits, para qué estaban destinados, y me empecé a buscar ejemplos de lo que había, era como que el objetivo final era construir robots, y esos robots después en la escuela técnica se iban a encontrar y se iba a realizar una batalla de robot y un robot iba a luchar contra el otro. Y dije, wow, me voló la cabeza porque dije, no puede ser que utilicemos todos estos recursos para ir a la guerra. No puede ser, ¿me entendés? Entonces dije, algo tenemos que hacer con esto, hagamos arte, o sea, resignifiquemos esto, tiene que poder servir para otra cosa. Ahí armé en esa escuela estaba buenísimo, pues yo hacía lo que quería, me dejaban hacer, generalmente me dejan hacer lo que quiero, pero en esa escuela es como que era mi casa y hacía lo que se me ocurría. Perdón, Armé perdón, sí.
en esa escuela me dejan hacer lo que quiero. Hacer lo que querés, no es que me dejan hacer lo que quiero. No, yo hago lo que quiero siempre, pero digamos como que en el sistema educativo yo he pasado por muchas instituciones y te vas encontrando en la vida con realidades totalmente diferentes. Equipos de conducción que tienen por ahí una mirada más abierta, equipos de conducción que están por ahí un poquito más condicionados por la barrera ontológica propia del sistema y no pueden salirse ni romper con eso. Pero bueno, en esta escuela particularmente el proyecto rindió. Y sí, y era esto, era transformar con un plan que salía del área artística los propósitos propios de ese programa de robótica. Y era poder resignificar las funciones de todos esos kits y esos objetivos primarios del plan. Así que construimos, mirá, la planificación, el proyecto, el título del proyecto se llamaba... Déjame hacer memoria, escultura programable. Era un proyecto de escultura programable, en donde podíamos ver contenidos relacionados con la tridimensionalidad y relacionados con todo este nuevo programa de robótica y conjugar en esa mixtura objetos que pudieran ser esculturas programables. Y ahí salió todos esos objetos maravillosos que vos viste, como por ejemplo la rueda del auto, como por ejemplo ese pájaro volador que vos viste también, y tantos otros esculturas programables. El concepto de escultura programable corría del eje esta función primaria que le habían puesto, y me parecía fantástico verlo desde el arte y no desde la lucha, la discusión. La competencia por la competencia en sí, ¿no? La competencia por la competencia, tal cual. Eso fue muy grato de hacer, muy grato. ¿Cómo te imaginás, si te imaginás, medianamente presencial desde lo artístico? Te escuché un poquito cortado, ¿me la repetís? ¿Cómo te imaginás, si te lo imaginás, una vuelta a la escuela presencial desde lo artístico? ¿Cómo te imaginás? Es una pregunta difícil esa, ¿eh? Trabajo en grupo, trabajo individualizado. Es una pregunta difícil porque me parece que la pregunta excede las cuestiones propias de mi área. Me parece que tiene que ver con otra cosa. Mira, la vuelta me la imagino dolorosa, porque, a ver, cuando un chico entra a la escuela y corre a abrazarte, vos lo que haces es recibirlo y abrazarlo. Y la primera imagen que tengo es esa. ¿Cómo voy a hacer yo para evitar el abrazo de Juli cuando venga y me diga, profe, y me venga a abrazar y necesite que yo le dé ese abrazo y nos pongamos en contacto y en comunión? Me la imagino, no sé, no me la imagino fácil, me la imagino difícil. No me imagino una vuelta a la escuela especial con barbijo, distanciados. A ver, ¿cómo vamos a lograr eso? Yo, te digo la verdad, no lo sé y no me quiero aventurar a decirte nada que sea una locura. Pero no me imagino trabajando a 2 metros de distancia, sin establecer contacto, sin sostenerle la mano y el codo a quien todavía no puede ejercer un control de la motricidad fina. No me imagino una vuelta en esas características. Volviendo al analógico y lo digital, yo no puedo atravesar la pantalla con mi mano para meterme adentro de la casa de cada pibe y sostenerle el codo a aquel que necesita que lo acompañes en su proceso ergonómico para poder adquirir las facultades de manejo de la herramienta. No me lo imagino y no me quiero aventurar a decirte qué podría llegar a suceder porque no me siento con las facultades para elucubrar una idea al respecto de eso, Pedro. Claro. Lo que sí veo, que tiene que ver con lo actual, con lo que estamos viviendo, es
y volviendo dentro de lo analógico y lo digital, la función de las familias. Nosotros sin el trabajo de las familias adentro de la casa no podríamos estar ejerciendo nuestra labor hoy. Yo lo había planteado, me acuerdo, en una reunión de Zoom con el equipo de mi escuela, y digo, wow, ¿qué es la familia hoy en este contexto? Y se me ocurrieron dos cosas. Una, es una especie de avatar, en donde nosotros necesitamos su presencia física, fáctica, analógica, para que lleven adelante aquello que nosotros no podemos llevar. El estar ahí, hoy, el estar de cuerpo presente lo cumple la familia. Y la segunda cosa interesante en esta educación remota o a distancia, es ver a la familia como una dimensión más del alumno. Una dimensión para poder realizar la construcción cognitiva y colectiva, ¿no? A ver, yo ya no le hablo solamente al alumno, le hablo al alumno y a la familia. Todo ese combo es un pensum que se pone a disposición de los ejercicios que nosotros mandamos. No es solamente el pibe el que comprende, sino que es la familia la que entiende también. La interpretación en cada una de las propuestas y postulados que nosotros mandamos humildemente, llegan a un conjunto de pensadores que elaboran conclusiones y llevan adelante nuestros ejercicios, nuestras propuestas, nuestros intercambios. Yo no sé cómo me imagino la vuelta, pero quizás tenga que, así como fuimos hacia adentro de la casa con una mediación digital y familiar, la vuelta sin lugar a duda va a tener que también ser un camino a la inversa que esté mediado por lo digital y lo familiar. Porque no nos va a quedar otra, porque establecimos lazos nuevos. Hay puntos de conexión nuevos que no se pueden ahora deshacer de nuevo y volver a punto cero. El otro día yo hablaba con una profe. Yo superviso 3 grupos distintos. Uno de ellos es un grupo de profes de música, en este caso, de distintos niveles. Y una de ellas decía, yo ahora pienso las actividades, claro que en función del chico, y también en función de que sean atractivas para las familias. Porque el primer, y ella hablaba de filtro, yo después le di otra lectura, pero ella decía, el primer filtro que tengo es el de que la familia diga, mira qué lindo esto, toma, hacelo. Porque no todos nuestros pibes tienen celular, porque en el caso de jardín, los nenes de jardín no tienen un dispositivo propio, muchos de nuestros chicos de las escuelas espaciales tampoco lo tienen. Digo, entonces ella decía, tratar de seducir, tratar de enganchar, tratar de favorecer a la familia en la consecución de la ejercitación para que acompañe al chico en el proceso de hacerla. Y también, con esta pregunta que yo vengo haciendo de cómo te lo imaginas, que viene con un segundo paso, que es, ¿qué de la escuela, que ya lo estuviste respondiendo, ¿no? Pero, ¿qué de la escuela vieja traes a la de hoy y qué llevarías de la de hoy a la porvenir? Una de ellas, retomando la idea de lo que el maestro Tonucci planteó en una de las videocharlas hace poco tiempo, hace un mes y medio atrás, era esto de, yo confío en que los pibes van a encontrar la forma. Tonucci contaba que él se crió con otros hermanos, con un papá que trabajaba de noche y que a la tarde la madre le decía, o se acuestan a dormir la siesta o juegan en silencio. Y tuvieron que inventar una forma de jugar en silencio. Fantástico. Encontraron una manera. Fantástico. No me cabe la menor duda de que yo confío plenamente en la plasticidad de los pibes. Me encanta pensar más en la plasticidad de los pibes que en la plasticidad neuronal. Yo digo, con la neurociencia la respeto, digo, pero me gusta más ver el aula desde lo artesanal, ver el aula desde
desde el trabajo bien cotidiano. Para que acá tengo infinidad de saludos de gente. Está Delma, está Celia, está Miriam, está Vanessa de Pilar, está Marilena Turnes, está Marisol Turbio, está Silvana Lugo, Majo Bexenat, que con Majo tenemos la charla del martes que viene. Majo querida, la semana que viene, la necesidad de movernos, danza terapia, y María Fuchs y tu maestra, y la maravilla del movimiento en las escuelas, y del movimiento a partir de esta pantalla, a ver de qué se trata. Está Vane Facchini, Vero Pucciarello, está Duarte Penélope, Analía Carolo, el Chino Zúcari, Gaby Gaviota, infinidad de gente. La verdad que mucha gente, muchos amigos, mucha gente que no conozco. Decía recién esto de qué traería de la escuela presencial del 18 de marzo a la de hoy, y qué de la de hoy me llevo para la que viene. Y como para ir redondeando en esta doble vida que tienen muchos de ser padres, docentes, de estar del lado de los papás y de estar del lado del papá docente que es maestro y que empatiza con la otra familia. ¿Qué aprendieron de sus chicos en esta cuarentena? Si aprendieron algo, ¿qué es lo que aprendieron de los pibes en esta cuarentena? Interesante. Mirá, voy a atacar primero la primera parte. ¿Qué traería, qué rescataría de la escuela y qué traería de esta nueva experiencia? Si hacemos memoria, antiguamente en la sociedad, antes de la escuela uno aprendía en la casa. Uno aprendía en la casa. Aprendía el oficio del padre, el padre era carpintero, vos lo veías trabajar, te sentabas ahí y te decían, mirá y aprendé. Y uno entendía que mirando se aprende, que el mirar era prestar atención, era sacar conclusiones sobre lo que sucedía y por qué sucedía lo que sucedía, y uno ahí iba elaborando una sinapsis mental que le permitía adquirir conocimiento. La escuela fue posterior a eso. Pero, sin lugar a duda, como te decía hace un rato, de la escuela analógica, lo que tenemos que traer acá es la conciencia de la necesidad de la presencia física, la conciencia de la necesidad de la presencia. No podemos realizar ninguna actividad en la casa de nadie, llegar con ninguna propuesta a ninguno de nuestros chicos sin la mediación de la presencia física que hoy llevan adelante los padres. Y con respecto a esta persona que vos citabas recién, que no me acuerdo el nombre, esta compañera de trabajo, que decía, con la que estoy perfectamente de acuerdo, ¿no? Uno a los padres, según su explicación, tiene que seducirlos también. A ver, pongámonos a pensar. Un padre no está preparado para entender nuestras propuestas porque no es su función y no está acostumbrado. Y a veces le llega una actividad que dice, ¿para qué carajo le voy a hacer esto al pibe? ¿Qué va a aprender si yo quiero que se transforme en arquitecto? O yo espero no sé qué cosa. Digo, claro que le tenemos que hablar a los padres tienen que entender para qué le damos lo que le damos y para qué le va a servir lo que le estamos dando. Entonces, en este sentido, si ahora me preguntás qué volvería, qué traería de esta realidad cuando retomemos las actividades, sin lugar a duda, lo que me llevo bueno de acá es esta relación muy íntima que estamos llevando adelante con las familias. Este contacto único que nos dio la posibilidad en este contexto de educación remota, de educación a distancia, a establecer un tipo de lazo con la familia que antes no existía. Claro. Porque ahora le hablamos a los dos, al chico y a la familia. Y creo también que desde algún lugar muchas familias entienden que ser docente es una actividad para la cual uno se ha capacitado.
Totalmente. Digo, cuando yo escucho Si alguna vez... a hijos de amigos que se pero me dan un montón de cosas, yo qué sé, ¿qué voy a hacer con esto? Y claro que no saben por qué, porque para ser maestro, para ser docente, para ser profe, te formás. Y hay cuestiones del orden de lo disciplinario, hay cuestiones del orden de lo pedagógico, y hay cuestiones del orden de lo didáctico, que hacen que vos puedas transmitir esto y tengas en cuenta un montón de cosas. Así que seguramente creo que vamos a salir fortalecidos ambos, padres y docentes. ¿Y qué aprendiste de tu pibe para ir redondeando? Contame. La voluntad, che, la voluntad. Aprendí la voluntad de que más allá de las circunstancias, mira, tengo un alumno que es sorprendente, que es Lucas, que Marcela, la directora, que es una fenómeno, atiende a todos los chicos, los conoce a todos, pero con este tiene un amor particular y me lo transmitió y yo también. Viste que a veces, el patos y el etos, ¿no? Salir del patos, de esta cuestión que uno naturalmente lleva adelante para ser liviano, ¿no? Para ser liviano con la conceptualización, de la cual uno no puede salir y te remitís y elaborás y repetís y repetitiva. Este chico trabaja con la regla, tiene una concepción del espacio formidable y tiene una capacidad de trabajo terrible. Entonces, a veces uno dice, che, lo saco de esta zona en la cual quedó como medio en una encrucijada y le propongo algo nuevo como para sacarlo de ahí. Y yo muchas veces pienso, está bien, saquémoslo de ahí, pero pará, dotémosle al camino que naturalmente él sigue de todas las herramientas como para ver a dónde llega. Porque uno, ¿qué sabe a dónde llega? A ver, lo podemos ver al pibe en acto o en potencia, ¿no? Y volvemos a lo anterior, también teniendo en cuenta el para qué, ¿no? Digo, porque a veces, por eso, yo he visto a veces maestros o pibe que entra con el muñequito en la mano y está con el muñequito, y hay de última hasta un capricho del lado del docente de que deje el muñeco, que deje el muñeco, que deje el muñeco, y muchas veces yo pregunto quién le da sostén a quién, si es el nene sosteniendo el muñeco o el muñeco dándole sostén al pibe para bancarse el aula, para bancarse, digo, en estas cuestiones también abrir con este para qué que orienta, ¿no? Disculpame que te interrumpí. No, por favor, va en ese sentido. A ver, ¿para qué? ¿Para qué sacarlo de algo que no sabemos hacia dónde lo puede llegar a conducir? Hay un artista que ahora no voy a recordar el nombre porque siempre me cuesta mucho, una artista plástica que es oriental, que tiene características particulares en donde su manifestación artística la llevaba a ser una reproducción de puntos. Yo podría tener un chico en mi aula que lo único que hace es hacer puntos y decir, bueno, ahora quiero que haga una línea y perderme un año entero tratando de que haga una línea y quizás nunca lo logre. Entonces, quizás el camino no sea sacarlo del punto, sino mostrarle la diversidad en el punto y que él arme su repertorio de puntos, que él arme su construcción singular, particular y diferenciada de los puntos. Digo, y quizás como la artista. Propuesta, y con esto vamos a ir redondeando porque ya se nos va a cortar, quizás la propuesta tenga que ver con esto que yo vengo insistiendo desde hace rato, esta múltiple propuesta, esa propuesta multipista que hace que yo ofrezca esto y a lo mejor lo ofrezca desde el sonido, desde el movimiento, desde lo visual, y cada alumno se acerque de la manera en que más fácil le resuelve. No necesariamente, sin lugar a dudas, no necesariamente pensando en qué hago con este, qué hago con aquel, qué hago en las individualidades, sino en este grupo maravilloso, diverso, diferente con mayúscula, valorizando fundamentalmente esto. Bueno, querido compañero, yo generalmente me voy dejando un regalo. Y hoy te hago esto que me armé, que es una placa de policarbonato con un montón de mostacillas de colores. Que es un viaje, la verdad. Es un viaje.
el maestro Julio Calvo lo desarrolla, a mí me lo pasó la Valle León. Lo hago y tengo uno para que en la presencialidad dártelo de regalo para tu atelier. Pero Abrazo sos un gigante, grosso. abrazo gigante, cerrá con Dale, lo que Pedro. quieras y nos veremos. Cierro. Decís si Cierro con querés. algo para. Cierro con algo para vos también. ¿Querés? Dale, dale. Dale, esperá. Cierro con una pavadita para vos porque vos sos músico, así que esto podría ser algo así. A ver, ¿cómo sería? ¡Wow! ¡Wow! Viva los Ahí va, ¿eh? Muchísimas Bien. gracias, Fer. Chao, Pedro, querido. Nos vemos. Chao, chao, chao. Bueno, querido, un montón de gente. Yarir de México, Mónica de Uruguay, Edson de Brasil, Beatriz Rocco de Mar del Plata, que tenemos que hablar, Beatriz, al final de cuentas lo hablamos ayer. Montón de gente. Marisol Tubio, tanto tiempo, yo también. Arreglemos encuentro, querida amiga. Tantos años, tantos años. Bueno, estos encuentros para mí son maravillosos, la verdad. Y esto también lo tiene lo remoto, esto de poder compartir con un montón de gente que desde distintos lugares vamos más o menos para el mismo camino. Martes próximo, Majo Bexenat, seguramente este video va a quedar en el IGTV de Instagram, y si no, después lo subimos a YouTube. Compártanlo, comenten entre amigos que el martes próximo estamos con Majo, el otro martes con Virginia Gómez hablando de lo musical, nadando entre lo terapéutico y lo educativo, esta mirada de la musicoterapia en el aula, esta mirada del profesor de música en educación especial y todo lo que conlleva. Un placer haber estado con ustedes y nos vemos la próxima.